Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Peruano por la Libertad les damos la más cordial bienvenida a la Hora del Liberal Peruano. Antes de pasar con la exposición de nuestra expositora del día de hoy, me gustaría señalar que el Instituto Peruano por la Libertad tiene como uno de sus objetivos el promover una sociedad de ciudadanas libres y responsables, buscando generar las condiciones para la realización integral de la persona, propiciando su amplia participación en diversos aspectos de la vida en sociedad. Es por ello que he organizado en alianza conjunta con la Fundación Friedrich Naumann este espacio denominado La Hora del Liberal Peruano, por lo que voy a ceder el uso de la palabra a su representante, George Dennett. Adelante, George. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro evento juntos con nuestro socio Instituto Peruano por la Libertad. Hoy tenemos no un tema, hoy hablamos de una persona, de la Iron Lady, o se llama Margaret Thatcher. Es muy famoso en Europa, es muy famoso también en Alemania porque en una reunión de la Unión Europea, ella dijo, I want my money back, quiero mi plata, quiero que me dan mi plata. Fue muy interesante y también es en muchas cosas una liberal, pero también una conservadora, y entonces estamos muy excitados surprised y muy interesado de la presentación de Araceli Pinto, que es nuestra experta hoy. Bienvenidos, Araceli, por este tiempo hoy, al viernes en la tarde. Y muchas gracias a todos ustedes y empezamos con el evento. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, George, por las palabras de bienvenida. Y como bien dijiste, tenemos un tema muy apasionante el día de hoy. Es sobre política y libertad, el legado de Margaret Thatcher. Iron Lady o la Dama de Hierro por su férrea oposición al bloque comunista, también llamada la ladrona de leche. Bueno, todos estos temas seguramente ya Araceli, que es una experta, también ha ganado un premio al respecto sobre la investigación de Margaret Thatcher, nos va a dar. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra expositora, Araceli Pinto. Ella es bachiller en Humanidades con mención en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diplomado en Relaciones Internacionales por la University of London International Program, ex editora de la sección internacional y jefe de redacción en altavoz.pe. Tuvo a su cargo ser técnico en el despacho del congresista Pedro Lechea y técnico en la presidencia del Consejo de la República. Obtuvo un premio de investigación por la PUC en el año 2013, justamente por el trabajo de el rol de Margaret Thatcher en el fin de la Guerra Fría. Sí, bueno, viendo ya la presentación, doy el uso de la palabra a nuestra expositora. Adelante, Araceli. Gracias por la invitación, gracias al Instituto por la Libertad y a la Fundación Naumann. Voy a compartirles la presentación que tengo en estos momentos. Cualquier cosa me comentan. Me pidieron que hable sobre Margaret Thatcher, el legado, la política, y de hecho es bien interesante. A mí es un personaje que a mí me encanta, la verdad, y creo que es un personaje lo suficientemente complejo como para que podamos conversar bien sobre esto. Espero las preguntas al final siempre son bien interesantes cuando hablamos de este tema. La realidad es que creo que pocas personas generan tanto amor y tanto odio a nivel mundial como Margaret Thatcher. Eso es realmente una figura bastante polémica, bastante controversial, ¿no? Y creo que a mí me gusta entrar en las cosas positivas y también en los errores que se cometieron para poder dar una visión bastante general, porque creo que a veces se peca mucho de solo ver lo bueno, solo ver lo malo, y tenemos que entender al final que es una persona, y es una persona bastante compleja, es una persona que tuvo mucho poder en algún momento, y con el poder viene bastante responsabilidad, y también vienen errores de vez en cuando, ¿no? Para hablar sobre Margaret Thatcher, primero creo que es lo más importante, y justo lo mencionaban hace un rato, ¿no? Es medio liberal, es medio conservadora, ahí hay bastantes debates en cuanto a la derecha peruana. De hecho, es un rol, tanto para la gente muy liberal, es una especie de modelo a seguir, tanto para la gente liberal como para la gente conservadora, precisamente porque yo creo que ella se pone en un punto medio muy interesante,
es un punto medio que creo que solo la política le permite, ¿no? Ella no buscaba ser intelectual ni nada por el estilo, entonces creo que el haber sido política en el momento en el que fue, le dio la flexibilidad para poder usar, digamos, ambos sombreros. Entonces voy a comenzar un poco con eso, ¿no? ¿Con qué palabras o ideas asociamos a Margaret Thatcher? Y la realidad es que hay varias, y hay algunas que van a sonarles mucho más conservadoras que otras, y hay algunas que les van a sonar mucho más liberales que otras. Por ejemplo, el libre mercado, la idea de la propiedad privada, de bajos impuestos, del individualismo, pero que son, creo que yo, las más liberales, y por otro lado, el tema de la familia, el nacionalismo, el control sobre el gasto público y el capitalismo popular, ¿no? Que son un poco más conservadoras. La idea del capitalismo popular yo creo que es precisamente lo que la pone en el medio, ¿no? Creo que es una persona que con bastante convicción cree en las ideas de libre mercado, pero aplicadas a la política, cediendo en algunas cosas, negociando en otras, y además que es parte del Partido Conservador, entonces para ella los temas de la familia y el amor por la patria son bastante fundamentales. Entonces creo que ahí se entrelazan bien estos dos momentos, estos dos espacios, y creo que lo que podríamos entender ahí es una persona bastante conservadora que en algún momento de su vida lee a Friedrich Hayek y se da cuenta de que hay este otro mundo de ideas liberales que calzan bastante bien con lo que ella piensa, y eso es lo que entenderíamos más o menos como lo que se conoce como el thatcherismo, ¿no? La idea de libre mercado, propiedad privada, poco control del Estado, y cuando el Estado entra a funcionar, entra bien, ¿no? Y lo que hace el Estado es tratar de ayudar a las personas, tratar de ayudar a las familias, ver en la familia como digamos, este núcleo familiar muy importante, pero reconoce el individuo. En algún momento incluso se le criticó bastante porque dijo una frase súper controversial ahora para mucha gente de izquierda, que es que no hay tal cosa como la sociedad, solo hay individuos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que vamos a ir viendo cómo el conservadurismo y el liberalismo de Thatcher van ganando por ciertos momentos en ciertos episodios especiales, pero que al final vamos a encontrar un punto medio, como les decía, bastante balanceado, ¿no? Particularmente, a mí me gusta mucho la idea del capitalismo popular, y creo que es una de las razones por las cuales en Latinoamérica en particular es un personaje tan importante y tan querido, ¿no? Creo que justo cuando compartía que iba a estar en este evento en una de mis redes, le decía a las personas, voy a tratar de hablar de por qué las personas en la derecha, y yo me considero derecha, seguimos buscando a una persona como Margaret Thatcher, ¿no? Y no soy la única, ¿no? Entonces, acá en el Perú hemos visto algunas congresistas que han tratado de moldearse a la imagen de ella, en Venezuela, en Colombia, hay personas y hay instituciones que luchan por la libertad, que siempre están compartiendo quotes, compartiendo ideas de por qué necesitamos a alguien similar, y lo mismo pasa en Europa, ¿no? Todo el tema con el Brexit y los momentos difíciles por los que pasó Europa, hicieron un llamado un poco a ella, ¿no? A la posición que había tenido en ese momento, que fue bastante dura, y que al final terminó teniendo razón. Y voy a entrar un poquito más en un rato, pero un poco es esa idea, ¿no? Hay ideas conservadoras, hay ideas liberales. Al final de todo, yo creo que hay ese sentido común, que es lo que ella trataba de hacer. Como les decía hace un rato, no era una persona académica, no había estudiado liberalismo y tenía estos debates tan profundos. Lo que ella decía era, bueno, tiene sentido que las personas que ganan, que trabajan, la mayor parte de ese dinero está en su bolsillo y no en el bolsillo del Estado, ¿no? Y tiene sentido de que quieran tener propiedad y quieran tener casas, y tiene sentido de que quieran superarse y que el Estado no tendría que ser un peso en ese progreso, sino tendría que ayudarlos, ¿no? Promover ese progreso. Entonces, voy a pasar por la historia, es importante, pero voy a tratar de pasar un poco más rápido, pero es una historia realmente fascinante, y creo que si estuviéramos hablando desde una perspectiva de izquierda y Margaret Thatcher fuera una política de izquierda, sería un icono bastante importante para ellos, porque creo que de cierta forma como, ¿no? Llena todos los slots que tiene la izquierda, ¿no? Es, digamos, una mujer de clase medio baja, tampoco era pobre, era una clase medio baja, su papá tenía un par de tiendas, era lo que sería la tienda de la esquina de un pueblo más o menos pequeño, eso era más o menos lo que su familia, y ella vivía en el segundo piso, tenía hermanos, se llevaba muy bien con su papá, con su mamá,
Y ella además decide estudiar ciencias, ¿no? Entonces ya tienes una mujer que está en un campo dominado por hombres, que es la ciencia y luego va a ser la política, una mujer de no muchos recursos, pero que siempre se decantó más por el Partido Conservador. Creo que he leído bastante sobre su vida y nunca he encontrado digamos, un indicio de que no quisiera ser conservadora, sino que eso fuera un poco más por el lado de la izquierda. Yo creo que eso tiene bastante que ver con su familia. Y además es electa al House of Commons, a la Cámara de los Comunes, en 1959, como una de las mujeres más jóvenes y una de las pocas mujeres. Creo que eran menos de 10 mujeres las que había en ese momento y, digamos, el House of Commons tiene cientos de miembros, entonces era un grupo pequeño, ¿no? Y ahí ella logra destacar. Eso es lo interesante, ¿no? En un mundo rodeado de hombres, de nuevo, ella logra destacar y en 1970 la ponen como ministra de Educación. Y ahí justo voy a mencionar algo que estaba diciendo Sofía al inicio, ¿no? Que es este apodo de Milk Snatcher, la que arrebata la leche, ¿no? Y vamos, si entramos un poco más a la política interna del partido, no es que ella era una persona muy querida, ¿no? Era una persona con convicciones bastante fuertes que estaba en contra un poco de los tibios dentro de su partido, los que ella llamaba los wets, los mojados. Y en ese momento, por ejemplo, en los 70s, era Edward Heath el que era el líder del partido conservador y, digamos, yo creo que bajo la definición de Thatcher sería el más tibio de los tibios. Ella lo puso como ministra de Educación precisamente para presentarle un reto, ¿no? Yo creo que no fue de tan buena fe esa situación, porque era un ministerio muy complicado. El Reino Unido estaba en un momento bastante complejo, complejo y complicado, ¿no? Y acá voy a entrar a una de las razones por las que yo creo que el legado de Thatcher vive de esta manera, ¿no? Que es que en los 70s el Reino Unido era conocido como el hombre enfermo de Europa, ¿no? Eso es súper importante entender. No es el Reino Unido que conocemos hoy, no es la potencia que conocemos hoy, y no era la potencia que le había ganado a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No era el Reino Unido de Churchill, digamos. Era un Reino Unido que había sufrido un montón por la guerra y que no lograba recuperarse, ¿no? Y mucha de la frustración, si es que revisan la historia de esas épocas, es, ¿no? Y los periódicos y las declaraciones de las personas que son entrevistadas del Reino Unido es como que nosotros ganamos la guerra, ¿por qué estamos tan mal? Y para entender lo mal que estaban más o menos por detrás de Italia, que había perdido la Segunda Guerra Mundial en temas de desarrollo. El Reino Unido, después de Churchill, había tenido un montón de políticas más o menos socialistas, no terminaban de ser socialistas, pero de mucho, digamos, de mucho control estatal. Entonces, ahí habían varios actores que entraban, los gremios mineros, los gremios de carbón, los gremios escolares, ¿no? Y lo que Margaret Thatcher como ministra de Educación y la razón por la que conocen como la que arrebata la leche, digamos, es porque ella tomó una decisión bastante complicada, ¿no? Y creo que en ningún momento deja ella de mencionar que es una decisión complicada, que es que un invierno duro en el Reino Unido, que muy duro en esos momentos, los llevaba a tener que tomar la decisión de si el Estado seguía proveyendo leche en los colegios primarios o si en lugar de eso ponía de calefacción, ¿no? Entonces no era simplemente que estaba como que arrebatando la leche, como este famoso nickname terminó siendo, sino es que ella tuvo que tomar una decisión y en ese momento ponderó que se ponga calefacción porque entendía que eso era más importante. Obviamente que se les dé leche también es importante, sobre todo en colegios más pobres, pero ella tenía que tomar una decisión. Pero esa firmeza de decisión la volvió bastante popular, ¿no? Tanto que 5 años después ella sorpresivamente gana y se vuelve la líder de oposición. Es decir, se vuelve la líder del Partido Conservador en contra de un gobierno laborista. Y digo sorprendente porque si uno regresa a las biografías que se han hecho sobre ella, donde se entrevistan a personas del partido y a sus mismas biografías, que están muy bien escritas, que se las recomiendo, digamos que ella no espera ser líder de oposición, ella no espera ser líder del Partido Conservador. Lo que ella dice es alguien que representa las ideas que yo tengo y que muchos de nosotros tienen que participar en esas elecciones internas. De repente no vamos a ganar y lo más probable es que no ganemos, pero tenemos que hacer la competencia, ¿no? No podemos seguir quedarnos acá simplemente porque pensemos que somos pocos, porque estamos viendo cómo nuestro país está al borde del abismo,
¿no? Y en ese momento sí habría que entender de nuevo, y me gusta hacer ese énfasis, que ellos pensaban que estaban al borde de un punto de no regreso, ¿no? Que ya iban a caer completamente en las garras del socialismo, y esa es la razón por la cual ella decide postular. No es la persona más popular, bajo ningún estándar, y eso siempre va a ser un tema. Ella postula porque siente que tiene que hacerlo, y sorpresivamente termina ganando, ¿no? La posición debilitada de los otros hace que ella, medio de la nada, salga y logre ganar. Digamos, hay un tipo de elección particular dentro del partido que es por segundas vueltas y todo, y ahí ella logra ganar. Y es en ese momento, yo creo, en el que se termina de consolidar un trabajo de años, ¿no? Claramente ella siempre se perfiló para ese tipo de trabajo, pero llevaba ya más o menos 10 años trabajando internamente dentro del partido para lograrlo. Y en ese momento ella se dio cuenta de que tenía que ser responsable. Ella dio un mensaje mucho más conciliador de lo que creo que todos sabemos que es ella. Y luego, 4 años después, en 1979, logra ganar y volverse la primera ministra. Luego, de nuevo, nuevamente en contra de todo pronóstico, ¿no? Yo creo que en este momento, y creo que en una entrevista unos meses antes de la elección, ella dijo, no, yo no creo que haya una mujer primer ministro durante mi vida, ¿no? Y lo interesante de esto, y vayan a verlo si pueden, son las campañas que hacen, ¿no? Ella se toma fotos dando helados, como que trata de volverse mucho más cercana a las personas. Creo que ella reconoce que la derecha es vista de cierta forma, y creo que eso ocurre también y sería una buena elección para los políticos de derecha, como que ven muy por encima al pueblo, ¿no? Ella dice como que todos estos conservadores que han estado en los mejores colegios del Reino Unido no entienden lo que la persona común quiere. Y yo sí lo entiendo porque yo he sido una de esas personas comunes. Entonces, ella logra ganar en 1979, y lo que hace es esta cosa que yo sé que no pueden ver todos los detalles, y si alguien quiere que se lo pase me avisa, pero es un diagrama de cómo todo lo que está mal en el Reino Unido está conectado. Y la idea nuevamente es, bueno, vamos a arreglar un problema, ok, pero si arreglamos ese problema, se desencadenan otros que tenemos que arreglar también. Y la idea era poder entender una magnitud completa qué era lo que tenía que cambiar. Y la respuesta a la que llegan es que tienen que cambiar todo. Y es una decisión difícil, ¿no? Porque, digamos, estás entrando sabiendo que vas a hacer políticas que a la mayoría no le gustan y que te pueden votar básicamente en cualquier momento. Entonces, ella entra más o menos con esta idea de que tiene que hacer cambios estructurales y que tiene que aprovechar todo el tiempo que tenga, porque si no lo aprovecha, en cualquier momento la van a sacar. Y ella sabe además que va a entrar y no va a ser popular. Ella sabe que la van a odiar, que va a tener que hacer cambios muy duros, y, pero creo que al final, y lo que vamos a ver cuando ya hablemos un poco de Legados, es que logra hacer esos cambios para bien. Entonces, a mí me molesta un poco cuando la gente, y porque lo he visto en varios libros de historia, ¿no? Dice, bueno, más o menos que Fujimori hizo algunas de las reformas que hizo Thatcher, ¿no? Y la idea es que si bien, digamos, había un poco la idea del capitalismo popular en Fujimori y en el Fujimorismo contemporáneo, no hay punto de comparación, ¿no? Lo que tenía Thatcher en la mente era un plan concreto donde todo tenía sentido, donde sabían qué cosas tenían que cambiar y donde tenían la convicción de que tenían que hacer esos cambios y que no podían quedarse a la mitad, ¿no? Gracias a Dios y gracias a la popularidad que tomaron sus reformas, ella tuvo 11 años donde pudieron hacer la mayor parte de los cambios, y por eso el Reino Unido es lo que es hoy. Pero, pero habría que ver, ¿no?, la convicción con la que se tuvieron esas ideas que hicieron que se lleguen a cabo. Yo creo que en el Perú no pasó eso, ¿no? Pasó más o menos, ok, hay que hacer algunas reformas, todos estamos más o menos de acuerdo que hay que tener ideas de libre mercado, y se terminaron a medias. Entonces, esas comparaciones son complicadas, a mí en particular no me gustan mucho, y creo que no son correctas. Entonces, para entender más o menos de qué habla Thatcher, ¿no? Cuál es su forma de entender la política y su forma de entender el gobierno y la libertad, a mí este quote me encanta, la verdad, que es: hemos sido gobernados por hombres que viven de ilusiones. La ilusión de que el gobierno puede conjurar trabajos reales como sacados de un sombrero, la ilusión de que hay otra forma de crear riqueza que no sea trabajando duro y satisfaciendo a tus clientes, la ilusión de que uno puede tener libertad y mercado sin creer en el libre mercado. No, y esta foto también me gusta mucho y por eso siempre la pongo, que es esta
este como arco, que normalmente serían con espadas, para que para anunciar el ingreso de alguien, que se hace con maquinaria pesada, ¿no? Porque eso es el respeto de la industria hacia un gobierno que fue bastante bueno con el sector privado y que logró cambios sin precedentes en el país. Entonces, a mí esto, digamos, esa política interna y esta idea de la libertad, ¿no? Y esta idea del rol del gobierno es bien importante, porque al final vamos a ver, y fácil regreso un poquito, ¿no? Esta idea de que no tiene que ser el gobierno el que cree trabajo, aunque a mí me encantaría escuchar a políticos en el Perú diciendo eso. No, que no puedes simplemente generar trabajo. Cada vez que veo el presupuesto de la República hay más sector privado, y más sector privado, y es como que ya, en algún momento esto, alguien tiene que darse cuenta de que eso no es sostenible, ¿no? Que la única forma de crear riqueza es trabajando duro y satisfaciendo las necesidades de los clientes, ¿no? Y la importancia del libre mercado. Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que vamos a leer pocas cosas más liberales de una persona que autodefinidamente era un poco más conservadora. Y estos yo creo que son 5 de los grandes momentos que marcaron su vida, marcaron su gobierno y que marcaron parte de la historia contemporánea del mundo. Este, y ahí creo que no estoy exagerando, al menos con los últimos 3. De repente los primeros 2 un poquito. Pero la guerra de las Falklands es tal vez el momento en el que ella entró al escenario público mundial de una forma distinta, ¿no? Estamos hablando de lo que comúnmente por acá entendemos como las Malvinas, aunque yo siempre digo que para mí las Malvinas son una calle, y no eso porque yo creo en que son territorio inglés, y al menos el 98% de los habitantes de las Falklands también lo creen. Este, este es un momento importante en su carrera. Digamos, imaginémonos que un presidente ha tomado medidas restrictivas económicas muy fuertes para poder controlar la inflación que se estaba saliendo de las manos, muy parecido a los paquetes de ajustes económicos que se hicieron en los 90 en el Perú. La gente estaba muy descontenta, estaban a punto de sacarla, ¿y qué es lo que ocurre? Un dictador en Argentina le da, yo creo, uno de los mejores, no quiero decir regalos, pero posibilidades, ¿no? Argentina invade las Falklands porque dicen que son suyas, una disputa marítima, una disputa interesante de tierra, la verdad, es bastante más compleja de lo que parece. Y lo que ocurre es que invaden estas islas, el Reino Unido acababa, porque estaba en una crisis económica increíble, de recortar presupuesto de defensa, acababan de sacar bastante personal, bastantes aviones, tanques, todo de ese lugar, de esta isla, y le dicen a Thatcher, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y creo que el consenso alrededor de ella es bueno, pues es una isla menor, no tiene casi nada de personas, creo que el ratio de ovejas a personas como de 10-1, entonces no sabemos si vale la pena ir a una guerra alrededor de eso. Su ministro de Economía le está diciendo, no tenemos presupuesto para lanzarnos a una guerra ahorita, no con los cortes que estamos haciendo. Y entonces, y creo que esto lo pueden ver un poco en la película de Meryl Streep de The Iron Lady, pero ahí es súper divertido porque si es que no hay una persona específica en un momento crucial, probablemente no estaríamos hablando de Margaret Thatcher, no estaríamos viendo un pie de nota en la historia. La primera mujer en ser primera ministra que duró 2 años. ¿No? Pero una persona en ese momento entra de la nada a la reunión que estaban teniendo, era un almirante, y les dice, no, tenemos que recuperar las islas, porque son ciudadanos británicos. Y obviamente Thatcher ya pensaba como que son ciudadanos británicos, tenemos que salvarlos, pero nadie le estaba dando la opción de que era posible, ¿no? Entonces, este almirante le dice, puedo tener todo preparado dentro de una semana, solo tienen que darme la orden. Y ella da la orden, y para que vean lo poco preparado que está, ¿no? Porque yo creo que uno ve ahora y dice, ok, si el Reino Unido se va a meter en una pelea con Argentina, claramente el Reino Unido va a ganar. De nuevo, estábamos a inicios de los 80, el Reino Unido no es lo que es ahora, y lo que ocurre es, es bien, bien chistoso ya desde la lejanía que te da un poco la historia, ¿no? Que es que terminan usando botes de lujo, ¿no? El Queen Elizabeth II, que es una especie de crucero, para poder llevar comida y armas, porque digamos,
las brigadas marítimas del Reino Unido no estaban preparadas para pelear en Argentina, no, estaban preparadas para pelear cerca del Reino Unido y además en concierto con la OTAN, ¿no? Que es más o menos para lo que está preparado. Argentina está muy lejos del Reino Unido y por mar es complicado. Entonces, digamos, para que entendamos la magnitud y lo poco certero que era que el Reino Unido pueda ganar. El Reino Unido termina ganando, ¿no? Y eso también de cierta forma genera que Galtieri, que era el dictador argentino que en ese momento estaba tratando de ocupar las islas, cayera su popularidad y sea sacado del gobierno. Entonces, digamos que ahí hubieron dos beneficios, ¿no? Sacaron a un dictador de Argentina y las Falklands regresaron al control que realmente tenían, que era el del Reino Unido. Esto le da una popularidad inmensa, ¿no? Estamos hablando de ganar una guerra. Es digamos, un impulso a la moral bien, bien grande. Y esto la lleva, yo creo, a la reelección. Creo que no me voy a equivocar diciendo que parte de la razón por la que es reelecta, y por eso dije en el momento hace un ratito que tal vez no estaríamos hablando de ella si no fuera por esto, es que gana, ¿no? Y gana y la gente como nunca, hace tiempo que no ocurría eso, desde probablemente Churchill, la gente se aglomera fuera de Downing Street, que es la residencia del primer ministro, y comienzan a cantar Rule Britannia, ¿no? Entonces, digamos, hay un cambio de la moral importante, la gente comienza a creer en que una persona con ese tipo de convicción, que ha logrado ganar una guerra que no se esperaba, que ha logrado defender la soberanía, puede hacer más. Y le dan la reelección, ¿no? Y ahí también viene la lucha contra los gremios. Y ese es también otro punto muy importante, ¿no? Que es la idea de que, digamos, de que los gremios controlan el Reino Unido. El anterior primer ministro es sacado básicamente por los gremios del gobierno. Y lo que ella hace es, decide escoger la batalla en el momento correcto, ¿no? Y cuando me refiero a los gremios, acá me refiero a los gremios tanto de carbón como de las minas, ¿no? Y en ese momento, gremios con mucho poder que si hacen una huelga general dejan a las personas sin suficiente carbón para tener electricidad y para tener calor en medio del invierno. Entonces los gobiernos siempre terminan cediendo frente a estas huelgas generales. Y al inicio ella también cede, ¿no? Eso es lo interesante. Ella, hay una amenaza de una huelga y ella dice, ok, no, sí, vamos a llegar a un acuerdo. Y llega a un acuerdo, pero en ese momento se da cuenta de que va a volver a suceder. Y lo que hace que es bien inteligente, dicho sea de paso, comienza a guardar carbón, ¿no? Entonces, se sacan carbón de las minas y lo que ellas comienzan a guardar por puchitos, en almacenes, porque ella sabe que en el momento en el que ya no vaya a ceder, cuando vuelva a haber una huelga, necesita todo el carbón posible para poder sobrevivir los meses que vaya a durar la huelga. Y de hecho, en efecto, ocurre una segunda huelga que dura un año y es debido a esta estrategia que logran, digamos, superarla. La policía es bastante dura para poder, digamos, disolver las huelgas, hay fotos bien, bien fuertes, pero al final termina habiendo una reforma dentro de los gremios, ¿no? La idea de que tenía que haber una especie de encuesta interna para ver si la mayoría quería ir a huelga, que eso es algo que parece sentido común ahora, pero que antes no ocurría. La crisis económica del Reino Unido es otro momento que la define, y yo creo que si vemos hoy lo que es el Reino Unido, entenderemos que ganó esa crisis, que la superó y que les costó un montón, pero que se logró. Y la Guerra Fría es otro tema, ¿no? A mí es un momento favorito de la historia, es ese periodo. Y la realidad es que yo creo que vivimos en un mundo que nos hace ver, entender la Guerra Fría como la bipolaridad, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética y cualquiera, Gorbachev, Reagan. Y la realidad es que sin el papel de Thatcher en ese momento, yo creo que no se hubiera llegado mucho, ¿no? Porque al mismo tiempo, Thatcher conoce a Reagan antes de ser electa, incluso ella, creo que meses después de ser electa primera ministra, él todavía no era presidente de Estados Unidos, se llevan muy bien y los dos entienden algo que nadie más entiende, que nadie más les hace caso. Y porque ellos dos son las únicas personas que piensan que la Unión Soviética no es tan fuerte como todo el mundo cree.
Entonces, cuando los dos llegan al gobierno, deciden armar esta alianza en la cual van a tratar de ver cómo hacer para debilitar a la Unión Soviética y para liberar al mundo, digamos, de este régimen comunista. Y la realidad es que lo logran, ¿no? Ella se da cuenta de que la mayoría de líderes del Politburo de la Unión Soviética son muy mayores. Creo que en un periodo de un año tuvieron como 3 presidentes del Politburo. No sé si son presidentes, me imagino que no. Pero creo que estaban Andropov, Brezhnev, digamos, habían varios que eran muy viejitos y que se paraban muriendo. Entonces ella en un momento dice, busquemos a alguien joven que hable inglés y con quien podamos hablar a ver si es que efectivamente podemos llegar a un tipo de acuerdo, podemos entender mejor qué está ocurriendo ahí. Y ella decide invitar a Camp David, que es la residencia de campo del primer ministro del Reino Unido, a Mikhail Gorbachev, que en ese momento es secretario de Agricultura, que es una persona de educación bastante occidentalizada, que habla muy bien el inglés, a pesar de que públicamente tal vez creo que no lo hablaba, igual siempre habían traductores de por medio, y lo que ella decide hacer es, lo invita, tiene una conversación muy increíble con él, eso salió en su última biografía, porque su biografía tiene 3 tomos, en la última parte, y esa misma semana vuela a Estados Unidos, se reúne con Reagan y le dice, ok, y creo que incluso sale después de reunión y dice, me cae bien el señor Gorbachev, puedo hacer negocios con él, va donde Reagan y le dice, okay, como que este es nuestro hombre, él entiende las limitaciones del sistema soviético y puede ser una puerta de entrada. Oye, al final yo creo que tiene toda la razón. Y al final es Gorbachev con la perestroika y con el glasnost los que terminan de debilitar el sistema soviético, y además lo que hace Thatcher de una forma bien, bien inteligente es comienza a mandar dinero a grupos de oposición en países que están detrás de la cortina de hierro, ¿no? El caso más conocido es Polonia. Ella es recibida en Polonia por el Movimiento Solidaridad, que es uno de los más grandes gremios de la historia del mundo, como la salvadora, ¿no? Entonces, como una salvadora que está llegando a llevarles el mensaje de la libertad, que eso es algo que bajo el régimen en el que ellos estaban no era posible. Entonces, eso es bien interesante porque es una quiebra económica, ¿no? Comienzas a quitarles plata porque tienen que designar más recursos para manejar estos gremios. Comienzas a quitarles plata con iniciativas como la iniciativa Star Wars, que era de la carrera espacial, ¿no? Comienzas a quitarles plata porque haces presión internacional en contra de ellos. Entonces, comienzas a quitarle plata, comienzas a quitarle plata, comienzas a quitarle plata y en algún momento ya ni siquiera ellos pueden imprimir suficiente dinero para poder mantenerse a flote. Otro tema importante también es Europa, y creo que con esto más o menos termino esta parte, que es la idea que vemos ahora, ¿no? Del Brexit. Ella creía que el Reino Unido tenía un rol que jugar en Europa, pero no quería entregar soberanía, ¿no? Y decía, no, pero ¿qué pasa si es que adoptamos el euro y al final termina habiendo una crisis, nos devalúan la moneda y nosotros no podemos protegernos? Entonces ella pensaba que al inicio era bastante cercana a la idea de una Unión Europea. Luego se da cuenta, ella en un excelente discurso además que en Bruselas, y que dice, referenciando a la Segunda Guerra Mundial, como que no hemos luchado contra estos grandes poderes para verlos volver a imponerse de forma de un Estado federal, ¿no? Entonces ella cree que la Unión Europea tiene el peligro de convertirse en un Estado federal, y su última gran batalla como primera ministra y dentro de su partido, y últimamente la razón por la que la sacan, es Europa. No hay varias excusas de por medio por las cuales termina saliendo, pero la realidad es que no hay excusas, es el tema de Europa. Al final ella termina ganando la pelea a pesar de que sale y deja de ser primer ministro. El Reino Unido no acoge el euro y digamos que las crisis posteriores le han dado bastante la razón, y creo que, y a veces me dicen que tal vez lo estoy viendo un poco más de lo que debería, pero me parece que es difícil rebatir el argumento de esta idea de un Estado federal cuando ves que Europa tiene un banco central de reserva, que tiene su propio parlamento, que tiene su himno, que tiene su bandera, ¿no? Que tiene todo un aparato burocrático alrededor de él. Entonces, yo creo que el escepticismo logra salvar al Reino Unido, y que las nuevas generaciones que han crecido bajo la idea de Margaret Thatcher como una política que quieren admirar,
han terminado de llevar a cabo el Brexit, que creo que todos los que son bien entendidos sobre el thatcherismo y que tenían trato personal con ella, piensan que era la última gran batalla que ella pensaba tener, ¿no? Y acá también he puesto un par de quotes que a mí me gustan mucho, que es que el verdadero caso en contra del socialismo no es una ineficiencia económica, aunque hay mucha evidencia de eso, mucho más fundamental es su inmoralidad, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque la gente siempre habla del libre mercado y de las ideas, digamos, de la libre competencia, de la propiedad privada, ¿no? Y a veces suena mucho en términos de números, ¿no? Y la realidad es que yo creo que para muchos liberales, y ahí me incluyo, y para Thatcher, no importa si el socialismo funcionara, no importa si fuera efectivamente bueno distribuyendo recursos. El problema, digamos, no es ese. El problema con el socialismo no es que los números no funcionen ahí. El problema es que hay una inmoralidad de por medio, ¿no? Que en el fondo el problema es moral. Y acá lo dice en un segundo quote de una forma mucho más explícita, ¿no? Dice, el éxito económico de Occidente es un producto de su filosofía moral y práctica. Los resultados económicos son mejores porque la filosofía moral es superior. Es superior porque comienza con el individuo, con su carácter único, su responsabilidad, su capacidad de escoger. La elección es la esencia de la ética. Si no hay opción, no hay ética, no hay bien ni mal. El bien y el mal solo tienen significado si un hombre es libre de escoger, ¿no? Entonces, claro, lo que ella te dice es, bueno, podría haber un gobierno en el que todos los recursos se distribuyen bien, no hay gente desigual, no hay gente pobre, pero igual no habría moralidad ahí, porque nadie escogería, porque sería el gobierno el que te diría, ok, este mes comes esto, o puedes estudiar esto, o este es tu salario y no puedes aspirar a más, o vas a vivir en este lugar y vas a mandar a tus hijos a tal lugar. Entonces lo que ella dice es, ok, esas personas de repente no hay desigualdad y no tienen necesidades básicas como las entenderíamos económicas. El problema es que no hay moral, no hay ética, no hay posibilidades de elección, y al quitarle la posibilidad de elección a una persona le estás quitando su agencia. Y ahí es donde reside realmente la libertad, ¿no? En la libertad de poder vivir y poder decidir sobre tu vida, ¿no? Entonces acá he puesto algunas fotos que a mí me gustan, que me parecen bien interesantes. Y para mí, ya para terminar, es esta frase de Reagan que siempre trato de darla, ¿no? Porque me parece que es bien pertinente para los momentos que vivimos acá ahorita en el Perú, que es, la libertad es frágil y nunca está más allá de una generación de extinguirse. No es nuestra por herencia, debemos pelear por ella y defenderla constantemente, ¿no? Y aquí para terminar un poco, ¿qué es esto? Este es el legado de Thatcher en palabras, yo creo, muy elocuentes de Reagan, a pesar de que lo dijo un poco después, creo que Thatcher estaría 100% de acuerdo, que es que siempre hay que luchar por la libertad, que poner a la libertad en el centro de las políticas públicas y poner un Estado pequeño, confiar en los ciudadanos, que en los privados van a poder llevar mejor sus vidas y que nosotros no somos nadie para imponerle algo a otra persona. Yo creo que ese es el legado, y lo más interesante de este legado es que la diferencia entre no aplicarlo y aplicarlo es brutal, ¿no? Lo hemos visto en el Perú, con políticas de libre mercado y liberales, de cierta manera un crecimiento sin precedentes, pero lo que hizo Margaret Thatcher con el Reino Unido es realmente un milagro, ¿no? Lo tomó como un país en muy mal estado y lo devolvió al escenario mundial en una de las posiciones más importantes, con Londres siendo uno de los centros financieros más importantes del mundo, y hoy en día una de las potencias del mundo, ¿no? A pesar de no ser tan grande, digamos. Entonces, esta frase a mí me gusta mucho de Reagan, porque si hablamos del legado de Thatcher, realmente es la lucha por la libertad, ¿no? Más allá de las políticas económicas, más allá de los resultados en números, más allá de que más gente tuvo casas debido a sus políticas, más allá de que liberó los Falklands de un gobierno dictatorial argentino, o que ayudó a destruir el comunismo soviético, más allá de eso es una lucha constante por la libertad, que creo que a nosotros nos falta. Y ahí acá hago un llamado a la gente que nos está viendo, ¿no? Creo que a veces pensamos que en los 2000 ya habíamos ganado la pelea, que no íbamos a regresar nunca a un Estado socialista. Y creo que poco a poco se han ido mermando esas libertades y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y la idea es, yo creo que siempre tenemos que estar pendientes de que nos quiten nuestras libertades, y por eso, bien lo dice Reagan, no es nuestra por herencia.
cada generación tiene que pelearla y tiene que defenderla constantemente. Y a mí me gusta mucho cuando me invitan a hablar de Margaret Thatcher, que es bastante seguido, y ya siento que debería estar tocando las puertas los domingos diciendo como que, hola, ¿quieres escuchar la palabra de Margaret Thatcher? Porque es un tema del que hablo bastante, pero creo que el ejemplo y la razón por la que seguimos buscando una persona así es porque tenemos una persona que defiende la libertad con convicción, que no se disculpa por defender lo que defiende, que tiene ideas claras y que además es bastante consecuente con sus ideas. No hace muchos consensos. Ella siempre cree que tienen que darle a las personas la elección y que si eligen van a elegir la libertad. Y por eso nos gusta tanto, yo creo. Por ejemplo, por eso me gusta mucho a mí tanto y por eso creo que todos buscamos de cierta manera, o todas las personas que somos un poco más de derecha, buscamos de cierta manera una persona parecida. Porque buscamos a alguien que nos dé esa certeza y buscamos a alguien que comparta esas ideas. Lamentablemente yo creo que en el Perú no hay mucha gente así, creo que no hay mucha gente así en Latinoamérica y creo que no hay mucha gente así en el mundo, ¿no? Entonces, tener el ejemplo ahí con lo bueno y lo malo, que también obviamente siempre hay, es importante, ¿no? Ahí, si quieren ver un poco más de lo malo, aunque no de una forma tan correcta, pueden ver la última temporada de Crown, que es increíble, espectacularmente hecha, pero que tiene algunas deficiencias en cuanto a cómo muestra Margaret Thatcher. Bueno, creo que eso es todo. Creo que más o menos llegué a los 40 minutos, así que espero a ver si tienen alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias, Araceli. Bueno, compartimos el mismo gusto, yo creo. También soy gran admiradora de la gran maestra liberal Margaret Thatcher. Bueno, la amistad que tuvo con Ronald Reagan también fue sumamente importante. Y creo que una de las frases que más me gusta de ella es cuando dice que el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás, ¿no? Y qué fácil es hablar de distribución y redistribución cuando no es dinero tuyo, sino es el dinero del Estado, es el dinero de las demás personas. Bien, bueno, aquí tenemos algunas preguntas, Araceli, que nos va haciendo algunos participantes. Por ejemplo, Maricielo Huachohuilca nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el capitalismo del mercado y el capitalismo popular? Sí, a ver, yo no creo que haya tanta diferencia. Yo creo que la idea del capitalismo popular y digamos, el nombre que se le da es precisamente un capitalismo más concentrado en las clases bajas, ¿no? En la idea de que efectivamente necesitamos que el libre mercado es bueno y obviamente va a arreglar un montón de problemas si lo dejamos libre, pero que necesitamos políticas que se concentren en sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Y en ese sentido, por eso hacía esta diferencia entre lo que puede ser lo más intelectual y al final las políticas públicas, ¿no? Yo creo que si hablamos del liberalismo más intelectual, vamos a hablar de un liberalismo que dice, ok, dejemos al mercado, que nadie intervenga, que no hayan distorsiones, y por otro lado tenemos esta perspectiva más política del capitalismo popular, que es, ok, debemos dejar que el mercado sea libre, pero también tenemos que orientarlo un poquito para ver si es que eso puede hacer que las personas más pobres salgan de la pobreza. Y creo que eso es algo que claramente ha tenido cosas muy positivas en el Perú, al menos la cantidad de gente que ha salido de la pobreza debido a las políticas de libre mercado, que fueron pocas, ha sido increíble. Yo siempre digo eso, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un presidente que de verdad creía en las ideas del libre mercado, que de verdad tenía el liberalismo o al menos un conservadurismo más liberal tal vez en la mente. ¿Qué hubiera sido del Perú si hubiera ocurrido eso, ¿no? Tal vez hubiéramos tenido mucha más competencia, muchos menos monopolios y hubiéramos logrado sacar a mucha más gente de la pobreza. Bien, Araceli, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Thatcher creo que es un modelo, un ícono, no solamente en Europa, sino también aquí en América Latina. Y bueno, tal vez pudieras comentarnos también algo sobre cómo ella tuvo que afrontar la discriminación contra las mujeres en la política. Siendo ella pues muy joven, fue candidata en 1950 por primera vez dentro de esta Cámara de Comunes y bueno, muchas ocasiones te escuchamos decir que, bueno, era la única mujer y tuvo que enfrentarse prácticamente a un congreso lleno de varones, ¿no? ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto?
Sí, yo creo que ahí ella es interesante verlo como una mujer que tiene bastante problemas con los movimientos de mujeres, con los movimientos feministas. ¿No? Yo creo que hay varios quotes ahí para sacar de cómo odia al movimiento de liberación femenino, de cómo le parece que el feminismo no es algo positivo, el feminismo más activista, obviamente. Y ella tiene una frase espectacular, que es en una entrevista le preguntan, como que te molesta que los hombres no hagan ningún tipo de distinción porque eres una mujer, como que te traten mejor porque eres una mujer, o que te ayuden porque eres una mujer y no hay tantas mujeres en política. Y ella dice como que, no espero que hagan ninguna distinción por ser mujer, porque yo no hago ninguna distinción porque ellos son hombres, ¿no? Entonces, yo creo en ese sentido que obviamente ella sentía que era una mujer de las pocas, pero creo que eso nunca la intimidó. Yo creo que en ese sentido era, y justo creo que lo leí hace poco de su biógrafo oficial, era la hija de su padre, ¿no? Era una persona que se sentía cómoda en ese espacio rodeada de hombres. Ella no hizo ningún esfuerzo en tener, por ejemplo, gabinetes paritarios, ni promover nada de paridad y alternancia, y nada de ese tipo. Yo creo que ella se sentía cómoda en tener gente capaz, y eso era lo que a ella le importaba, ¿no? La meritocracia y la capacitación. No le importaba tanto si era mujer, si eran hombres. Creo que es posible que se haya sentido en algún momento incómoda, ¿no? Hay esta famosa anécdota de que todos los primeros ministros del Reino Unido son invitados a un club muy especial, que es un club solo de hombres, porque hasta Margaret Thatcher todos eran hombres. Y a ella la tuvieron que volver como un caballero protocolar, digamos, honorario, para que pueda entrar, ¿no? Entonces, era un mundo muy distinto, era un mundo donde claramente no habían tantas mujeres en política. Yo no creo que eso a ella le haya fastidiado mucho, y no creo que se haya quedado pensando mucho en si se sentía discriminado, ¿no? Yo creo que era una persona que a eso no le importaba tanto, sino le importaba trabajar, ¿no? Era en ese sentido medio workaholic. Se dice que solo dormía 4 horas al día, porque todo el tiempo estaba trabajando y estaba tratando de funcionar y de hacer que las cosas mejoren. Así es, y yo creo que ella, pues más que hablar de género, como lo hablamos ahora, hablaba de mérito, ¿no? Entonces, no es una cuestión de género en sí, si eres varón o mujer, sino es una cuestión de mérito. Y va a depender mucho de la meritocracia. Y, por ejemplo, cuando nosotros en algún momento aquí en nuestro país veíamos el tema de la Junta Nacional de Justicia y el tema que siempre se discute de la paridad, si son hombres, si tienen que haber 3 mujeres, 3 varones. Entonces, no se trata del género o de la cantidad, porque eso no determina la calidad de las resoluciones, ¿no? Pueden haber 6 mujeres como un solo varón, pero la calidad de las resoluciones de las mujeres tienen que estar tan altas como la de los varones. Entonces, en ese Sí, sentido, si yo me creo que permites, solo un ratito, porque hay otra cita bien interesante, ¿no? Porque en un momento le preguntan qué se siente ser la primera mujer en ser primer ministro del Reino Unido, además una de las potencias de Occidente. Ella dice que eso no le interesa tanto, que no le gusta que le digan que la pongan como Margaret Thatcher la primera mujer primer ministro, sino que a ella le gustaría que le digan Margaret Thatcher la primera científica en ser primer ministro, porque ella estudió química, ¿no? Entonces, ahí más apoyando de esto que estábamos hablando, de que el género para ella no es tan importante, sino es la meritocracia, es la profesión, ¿no? Como una perspectiva científica, para ella era más importante de resaltar que fuera mujer. así es. Efectivamente, Araceli. Bueno, Marta Rocha también pregunta, bueno, si ha sido difícil la combinación de Thatcher con la monarquía del Reino Unido, ¿no? ¿Cómo se hace o cómo se ve esta mezcla, ¿no? De monarquía y la combinación que tenía la política de Margaret. Sí, es una pregunta que yo también me estaba haciendo ahora que terminé de ver The Crown, que a pesar de las salvedades que yo haría alrededor de la serie y cómo ponen a Thatcher, la recomendaría porque es una muy buena serie. Por ejemplo, ahí tratan de ponerlas en contraposición, ¿no? A la reina de Inglaterra con Thatcher, dos de las personas más poderosas del mundo en los 80s, siendo mujeres además. Y me parece interesante, porque no hay mucho registro, y obviamente uno ve si han visto la serie al menos, las reuniones que tienen semanales los primeros ministros con la reina, que eso es algo que siempre se ha dado. Y los mismos creadores dicen como que esto es completamente licencia creativa porque nosotros no sabemos qué pasa ahí, ¿no? Entonces, hay
digamos, la idea bastante generalizada y que no se llevaban tan bien, no eran muy buenas amigas, digamos, tenían perspectivas distintas de la vida, pero ahí también creo que habría que hacer la tingencia que hizo Niall Gardner hace poco, que es un fellow del Heritage Foundation, que fue además asistente de Thatcher, que en el cumpleaños número 80 de Thatcher, justo unos años antes de que se muriera, se invitó a la reina de Inglaterra, que no suele ir a cumpleaños de políticos, y tuvo el gesto de ir. ¿No? No sé si podríamos ahí interpretar un poco más de lo que realmente hubo. Creo que eso es puramente especulación. Yo no creo que haya más. Yo creo que siendo ella como era, liberal y conservadora al mismo tiempo, creo que tenía un gran respeto por la corona, ¿no? Pero creo que tratar de ver más allá de eso es entrar en un campo de especulación completo porque en verdad nadie sabe. Es un tema súper privado y hasta el momento al menos yo no he leído ningún tipo de testimonio que me permita decir, ok, alguno de estos dos perspectivas tiene razón, ¿no? Sí, y yo creo que también uno de los momentos más importantes es cuando ella impone sus ideas, ¿no? Las ideas, bueno, las tenía bastante claras respecto inclusive a enfrentarse a los sindicatos mineros, ¿no? Y luego cuando tiene que enfrentarse pues a este bloque comunista y por eso el apodo de la Dama de Hierro. Y bueno, una de las recordadas también, digamos, discursos que ella tiene es que ella no negocia con terroristas, ¿no? Ella no negocia y bueno, ahí, bueno, entra un poco el enfrentamiento que se tiene en Inglaterra con el bloque soviético. Entonces, bueno, hay mucho por hablar de Margaret, en realidad nos quedamos bastante cortas con solamente una hora, pero me gustaría también preguntarte, algunos dicen que fue una líder revolucionaria. ¿Tú crees que fue una líder revolucionaria? Sí, sí, yo creo que fue una líder revolucionaria, pero creo, y acá me voy a descaradamente robar un poco unas frases medio comunes, ¿no? Pero que creo que en ese momento tener las ideas de la libertad era algo revolucionario. Y en ese sentido era más revolucionaria que probablemente las personas de la Unión Soviética, ¿no? Porque esta idea de dejar libres a las personas, de decirles, confío en ti, tú hazte de cargo de tu vida y tú decides qué hacer, en un momento tan complicado para la humanidad, creo que es algo verdaderamente revolucionario, más allá de hablar de la revolución que generaron sus políticas, ¿no? Porque ya podemos hablarlo también en otro plano. Esta idea de que la gente pueda comprar su casa. Creo que nos suena simple y tal vez a los peruanos y cualquiera que lo escucha diga, sí, bueno, la gente debería tener una casa, debería tener su propiedad, con qué defenderse o con qué tratar de acceder a créditos, ¿no? Y esa es una revolución que ella genera de una forma espectacular en el Reino Unido y hay personas, muchas personas que hoy en día han progresado mucho en la vida debido a sus políticas. Creo que podemos hablar de una revolución de acuerdo a sus políticas económicas, podemos hablar de una revolución en la vida de la gente de las Falklands, que si uno lee los diarios de ocupación de esos años, de los meses en los que estuvieron bajo el gobierno dictatorial de Galtieri, es una diferencia brutal. Creo que si hablamos de lo que hizo en Polonia, del ejemplo y del financiamiento que envió, hay actos revolucionarios increíbles ahí, y creo que estamos muy acostumbrados a hablar de lo revolucionario como algo de izquierda. Y creo que deberíamos tratar de reapropiarnos un poco esa palabra porque yo creo que hoy en día, y es un tema que me asusta un poco, ¿no? Pero hoy en día hablar de la libertad debería ser algo que no es revolucionario, pero lo es, ¿no? Y en ese sentido, justo termino con esto, ¿no? Hay el último gran extracto de la segunda parte de su biografía, es ella en una iglesia en Varsovia, ¿no? Y están haciendo una misa en conmemoración de la gente que murió durante la Guerra Fría, ya cuando, digamos, Varsovia es libre. Y lo que ella dice es como, toda la gente, un cura comenzó a contar la historia de por qué le invitaron, ¿no? Y le dicen más o menos que la única voz que llegó a todo este bloque de países, hablando de la libertad, era su voz, y que la gente de Polonia, de Hungría, había comenzado a asociar la voz de Margaret Thatcher con la libertad, ¿no? Y que
no habían creído realmente que eran libres hasta que la vieron ahí en la iglesia, ¿no? Entonces, a eso me parece a mí bien interesante, me parece una frase genial, porque demuestra lo revolucionario que fue realmente la presencia y la vida de Margaret Thatcher en la vida de millones de personas. Y creo que deberíamos, como digo, tratar otra vez de reapropiarnos un poco de eso y entender que por muy complicado que sea hablar de la libertad a veces, porque hay gente que se pone muy, digamos, muy agresiva en redes sociales, es importante que la gente que se identifica con las ideas de la libertad las defienda, y como decía el quote que les puse de Ronald Reagan, ¿no? Nunca estamos muy lejos de perder la libertad. Entonces tenemos que luchar todos los días para que eso no suceda. Así es, y yo creo que ella, pues, justamente por las ideas que tuvo en su momento fue bastante odiada y también querida, ¿no? Entonces, una parte de ese odio, bueno, que mucha gente la criticó también fue el tema de las Malvinas. Y yo creo que en Londres no había ninguna otra opción más para poder defenderse, ¿no? De la agresión de una dictadura argentina, porque ya se enfrentaba a una dictadura. Entonces, ¿tú crees que ella estaba obligada a defender las Malvinas? Porque la decisión la tenía que tomar ella, ¿no? Era parte de tomar una decisión por la Fuerza Naval Británica, entonces también hay una postura respecto a la administración que tuvo Ronald Reagan, pero definitivamente ella y su estrategia anticomunista también en toda Latinoamérica, creo que no dudó en ningún momento de poder enfrentarla, pero estuvo obligada sí a defenderlo en lo que ella creía, y finalmente pues y en ese momento representaba al pueblo británico. Sí, yo creo que estaba obligada, pero por ella misma, ¿no? Yo creo que una persona con ese tipo de convicciones, tan entregada al servicio público, además, que ese es otro tema, ¿no? Ella dedicó su vida al servicio público, al servicio a los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que ella se sentía obligada, ella. Como estaba comentando cuando hablé de ese momento, todo el mundo le decía que no era posible, ¿no? Y ahora lo vemos como ya, obviamente iban a ganar, pero el secretario de Economía les decía no tenemos plata, el secretario de Defensa le decía no sé si podemos mandar todos los recursos, pero ella estaba convencida de que eran ciudadanos británicos, y como ciudadanos británicos no se puede abandonarlos, ¿no? Y ahí pueden ver, si a alguien le interesa, en YouTube pueden buscar la escena de las Falklands de la película de Iron Lady, la que es Meryl Streep, que es una gran interpretación, igual que la de Gillian Anderson, lamentablemente no tan buena como a mí me hubiera gustado, pero esa escena es bastante interesante, porque en esa escena va el enviado de Reagan, que es creo que Alexander Haight, y le dice como que, ok, tenemos que encontrar una forma de negociar porque, digamos, no podemos estar peleándonos por las Malvinas, por las Falklands. Y lo que ella le dice, que esto ya es como que más, un poco inventado, ¿no? Pero que refleja bastante el momento, le dice, bueno, pero Hawái también era una isla, ¿no? Y casi se fueron a la guerra por eso. Entonces, yo creo que ahí ella nunca dudó en que un ciudadano de las Falklands era tan británico como un ciudadano de Londres y que tenía que ser defendido. Y creo que a pesar de todo, y acá ahí también hay un rol importante de Fernando Belaúnde, ¿no? Que fue que trató de lograr un acuerdo de paz entre Galtieri y Thatcher, que al final no se logró, y al final ella ganó la guerra. Ella hizo lo que tenía que hacer, que era defender a sus ciudadanos. Yo creo que en su mente no había otra opción. Creo que fue importante que le dijeran que se podía, ¿no? Que era, digamos, físicamente posible, porque en ese momento parecía que no. Pero yo creo que no había mayor, digamos, mayor reticencia en hacerlo. Y creo otra vez que si leemos las biografías y los libros que ella ha escrito, porque las biografías no las ha escrito ella, pero ella tiene unos cuantos libros, digamos, sobre política internacional, nos damos cuenta que no había duda en su mente. Ella tenía que hacerlo. Era su deber como primera ministra defender a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, eso a mí, la convicción de ese tipo de políticos a mí me encanta, y por eso soy muy fan, y me gustaría que hayan más, pero creo que es una respuesta un poco larga para tratar de decir que sí, o sea, que había una imposición de ella. Creo que nadie más esperaba que se meta en una guerra contra Argentina en medio de la impopularidad en la que estaba por, digamos, unos cuantos miles de personas, ¿no? Creo que si no lo hubiera hecho, su gabinete no le hubiera dicho nada, la población probablemente tampoco le hubiera dicho nada. Y es más, ya sé que ya estamos terminando, pero esta historia me parece bastante buena, lo siento. Que es que
ella va al Parlamento a decir, a pedir como que, más, no con pedir autorización, pero decir como que voy a hacer esto, ¿no? Voy a mandar las naves a Argentina y uno de los señores le dice como que, bueno, te dicen The Iron Lady. Durante las próximas semanas vamos a ver de qué estás hecha realmente. Si es hierro o si es otra cosa, tipo acerrín o algo así. Y pasa la guerra y ella va de nuevo a dar cuenta de lo que ha ocurrido y este señor se para de nuevo y le dice como que ha llegado un reporte de que la primera ministra está hecha del hierro de mejor calidad de la historia del mundo, algo así, o del mundo nada más. Entonces, creo que es una señal de que tampoco la gente está involucrada con el tema de las Falklands y cómo ella cambia esa perspectiva por pura voluntad. Y bueno, ya somos dos fans, creo, Araceli. Esperemos que más. Y esperemos encontrar a muchas más personas. Bueno, vamos ya terminando este espacio y la última pregunta que quería hacerte es la siguiente. Bueno, a la salida de Margaret Thatcher, y bueno, el electorado conservador tampoco no fue muy alturado en poder apoyarla. Y bueno, ¿tú crees que la salida de Thatcher fue definitiva como para el fin del thatcherismo? ¿Tú crees que ya el thatcherismo ya no existe más y solamente ha quedado el Partido Conservador como el que se ve ahora? A ver, yo creo que no, pues para nada. Yo creo que el thatcherismo sigue siendo algo importante. Al menos a mí cuando me preguntan qué me considero, si liberal o conservadora, creo que prefiero decir thatcheriana porque me parece la mejor respuesta. Pero no, yo creo que hay evidencias claras de que el thatcherismo sobrevive mucho más allá. Creo que salió de una forma bastante lamentable del gobierno, sobre todo para los 11 años y para el legado que tuvo, ¿no? Pero si uno regresa a ver, que además mi video favorito, y me encanta tener que poder tipear esto en YouTube, que es de Thatcher's Last Stand Against Socialism, mientras ella está dando su famoso discurso de no, 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 en contra del socialismo europeo, la gente le está gritando, por favor, quédate. O sea, los mismos personas que votaron en contra de ella parecen estar cambiando de opinión diciendo como que necesitamos que te quedes. Y lo claro es además un detalle que es importante, ¿no? Ella decide no participar en la segunda vuelta de las elecciones internas. Yo creo que si hubiera participado en la segunda vuelta de las elecciones se hubiera quedado. Pero, y respondiendo a la segunda parte, ¿no? Si es que no hay un thatcherismo tan fuerte ahora, no, yo creo precisamente que si el Reino Unido ha sido capaz de lograr el Brexit es precisamente porque hay tantas personas que fueron formadas durante su gobierno, que han llegado a la política ahora, que no hubiera sido posible. O sea, si estamos hablando ya de políticos muy conocidos, David Cameron, que no es tan thatcheriano, pero que fue formado durante su gobierno, que trabajó para ella, tienes a George Osborne, Boris Johnson, a ex primeros ministros de Australia, de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces yo creo que hay una generación de políticos que ha nacido y ha crecido y ha tomado conciencia política durante los 80s y los 90s, y si eres de derecha yo creo que es difícil no ver ese ejemplo de cierta manera, y creo que el thatcherismo sigue bastante vivo. Creo que sería interesante que más personas digamos, se auto reconozcan digamos, en esa corriente política. Lamentablemente no somos tantos, pero creo que las ideas siguen ahí, y no, para mí no es coincidencia que cada vez que hay una elección, cuando hubo lo de Theresa May, por ejemplo, la gente estaba diciendo, va a ser la próxima Margaret Thatcher, y no es porque solo era mujer, ¿no? Entonces siempre hay esta idea de, sigamos pensando si es que vamos a encontrar a una próxima Margaret Thatcher. Acá en el Perú, por ejemplo, se trataba de asociar, si es que íbamos a tener una nueva Margaret Thatcher, creo que incluso hubieron congresistas que trataron como que de autonominarse como la dama de hierro del Perú. Entonces creo que de una u otra forma siempre los que somos fans al menos, o no tan fans, pero que buscamos las ideas de libertad, estamos viendo si es que podemos encontrar una persona parecida porque sentimos que la necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que el thatcherismo lamentablemente para muchos sigue bastante vivo. Así es. Bueno, y yo creo que también el thatcherismo va a seguir vivo si lo venimos tocando y lo venimos recordando como lo estamos haciendo ahora. Bien, agradecemos la participación de nuestra expositora del día de hoy aquí en la Hora del Liberal Peruano, Araceli. Ha sido un gusto poder conversar contigo. Yo creo que ha sido una disertación muy buena acerca de lo que es el legado de Margaret Thatcher.
Bueno, para nosotros, que en algún momento la hemos admirado por la política y la férrea oposición que ha tenido con el bloque comunista. Bien, los invitamos a todos nuestros amigos, como siempre, a poder activar sus cámaras a efectos de podernos tomar la foto grupal. También los invitamos a ver la película, como lo dijo Araceli, la película de Iron Lady es sumamente fundamental y buena para poder entender la política de ella, sí. Y bueno, ha tenido muchas críticas, dicen que hablaba igual, ¿no? Cuando hace la interpretación Melanie Streep, hablaba muy igual, solamente se le critica de repente la forma de caminar que no se parecía mucho, pero la película es muy buena. No, Meryl Streep, merecidísimo el Oscar, a pesar de que no estoy de acuerdo con el fondo del performance. Y ahí ya, yo creo que Gillian Anderson, que es la que hace de Thatcher en The Crown, debería ganar un Emmy también. Porque la voz y los manerismos son espectaculares. Ya, fuera del fondo, ¿no? La manera en la que lo han hecho es espectacular y espero que gane su Emmy por eso, se lo merecen. Así es, muy buenas interpretaciones de parte de ambas. Joel, ¿nos confirmas la foto, Perfecto. por favor? ¿Si están listas? Sí. Vamos a hacer una primera toma, por favor, todos a un saludo. Ya. Vamos a tomarnos una foto con la expositora. Muchas gracias, Araceli. Lo que también es muy buena es la serie, ¿no? Justo la semana pasada pude ver la serie de Margaret Thatcher, The Crown, perdón. The Crown es muy buena. Yes. Mírenla todos. Es bastante bien hecha. Estupendo, Araceli, da para conversar un montón sobre estos líderes históricos. Y nada, gracias nuevamente. Nos vemos. Sí, en la siguiente muy bien, sesión. muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana en la Escuela de Formación Política a las 4 de la tarde. Muy buenas noches a todos. Gracias, Araceli. Gracias a todos. Gracias a todos los participantes.